No sé si tú le quieras hacer alguna pregunta a Sebastián para entrar de lleno ya a la parte geopolítica, que ese es tu fuerte. ¿Le quieras hacer alguna pregunta al Sheikh Zayed en particular? ¿O ya nos vamos a la geopolítica de lleno? No, simplemente compartir también algo de lo que decía usted, doctor, de la situación de los judíos en Irán, que me parece bien interesante. Justamente después de los atentados que pasaron aquí en Argentina, las sinagogas y todos los centros neurálgicos donde acuden los judíos, centros culturales y demás, aquí en la República Argentina, tienen toda una especie de fortificaciones de cemento entre la banqueta, policías de las ciudades de donde estén. Aquí donde estoy yo hablando ahora, en la ciudad de La Plata, es así, y entonces cuando uno pasa caminando genera, ¿no?, una cierta tensión, como que es un lugar que supuestamente está preparado para defenderse ante un supuesto ataque terrorista después de lo que pasó en la década del 90. ¿Y quiénes son los acusados de estos ataques terroristas? Los iraníes. Bueno, en Irán, como usted compartió con un vendedor judío, yo conozco las sinagogas judías en Teherán, y las sinagogas judías en Teherán no tienen ningún tipo de protección, y es más, están abiertas. Conseguí un permiso para poder entrar y demás, pero no hizo falta anunciarme, y simplemente uno llega a la puerta de las sinagogas en Teherán, abre la puerta y ahí están practicando su culto. Entonces es interesante dimensionar, ¿no?, ese tipo de cosas, cómo van creando un imaginario de que Irán, la República Islámica, odia a los judíos, cuando en realidad los judíos iraníes se sienten tremendamente orgullosos de su nacionalidad iraní y sienten una tremenda vergüenza. Oye, perdóname, Sebastián, ellos. ¿Son los que hacen los grandes negocios en Irán? Sí. Sí, dentro del... digamos, son se les olvida, los grandes negociantes de Irán son los judíos de Irán. Los vendedores de alfombras persas en el bazar de Teherán, que es uno de los más grandes del mundo, muchísimos son judíos. Y sienten mucha vergüenza, ¿no?, de esa política sionista que se arroga, ¿no?, una supuesta visión del judaísmo para con el mundo. Y otro comentario, doctor, en relación a los judíos de Irak. No conozco Irak, pero hay que recordar de que los judíos esclavos de los babilonios fueron liberados por un persa, fueron liberados por Ciro el Grande, y ahí se dio supuestamente un retorno para lo que fue después la destrucción del segundo templo de Salomón, ¿no? Entonces, recordemos que Babilonia era la gran concentración, ¿no?, de los judíos, de los hebreos, en esa parte del mundo, y cuando llega el primer gobernante del mundo que empieza a preocuparse por lo que hoy conocemos por los derechos humanos, y conquista Babilonia y dice: ¿y esta gente que está aquí quiénes son? Bueno, son unos hebreos que son nuestros esclavos, los liberamos. Perdóname, ¿sí? Ahí están las tabletas de Hammurabi. El código famoso de Hammurabi, con H, Hammurabi. Ahí vienen los derechos humanos, no hay nada nuevo bajo el sol, etcétera. Y bueno, y en relación a lo del Sheikh, sí, me parece interesantísimo esa hermandad que hay entre los musulmanes chiitas, ¿no? Que ni siquiera la guerra impuesta por Saddam Hussein de 8 años, ¿no?, seguramente zumbándole en el oído la política exterior estadounidense, que les decía: atáquenlos ahora que están conformando esta revolución, porque si no después se van a hacer muy fuertes. Fue la guerra más extensa del siglo XX, más extensa que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 8 años, con aproximadamente 500.000 de muertos de cada uno de los lados, en lo que los iraníes conocen como la Sagrada Defensa, porque los iraníes simplemente defendían, y toda la población civil iba a la frontera para hacer un aporte. En forma perversa, Sebastián, Kissinger acepta que ellos le vendían armas a las dos partes. Para que se mataran. La operación, sí, Irán contra. Sí. Ya para qué. Mejor no escarbemos esos temas. Pero lo que es interesante es decir, cómo hoy Irán e Irak, después de que hace solamente 30 años tuvieron una guerra tan importante, pueden estar tan hermanados. Y bueno, la respuesta creo que la tiene el Sheikh, es el Islam. El Islam, que es una visión en donde una de las cosas más importantes es rebelarse ante la opresión, ¿sí? Entonces, los musulmanes
iraníes entendieron perfectamente que quien los estaba atacando no era Irak, era simplemente la dictadura de Saddam Hussein. Entonces, no tardan demasiado tiempo en saldar todas esas heridas y hoy, tal vez desde mi punto de vista, más allá de que comparto con lo que dice usted, doctor, de que intentan desde muchos lugares amarrar navajas, como dicen en México, o tratar de enfrentar a lo que es la cúpula, ¿no?, de los chiitas en Irán y en Irak, realmente lo que hay ahí es una gran hermandad, y más allá de que el ayatollah Sistani tenga esta visión de que sean bien separados la religión y la política del Estado, hay una parte importante de la población iraní, muchísimos jóvenes, millones de jóvenes, que sueñan con la creación de la República Islámica de Irak. Entonces, ese proyecto político existe, de que dos repúblicas, una árabe, la otra persa, las dos, una con mayoría chiita y otra con una minoría chiita, terminen siendo dos países. ¿Cuál es la minoría chiita? ¿Cómo? ¿Cuál es la minoría chiita? Minoría chiita en Irak. No, es mayoría. Son 60%. ¿Sí? Sí, seguro. Ah, bueno. Estoy al día en eso. Bueno, entonces... La minoría ahora son los sunitas. Más a favor de... Interesante, se volteó. Es interesante. Por eso interesa mucho el amarre de navajas. Porque imagínate, pues estás hablando de una república árabe, chiita. Fíjate, el término es, yo creo, van a dejar de hablar mis amigos de los 22 países árabes después de haber proferido esta frase, ¿eh? Un mundo árabe donde la mayoría son sunitas. Es decir, ¿dónde hay chiitas en el mundo árabe? Pues prácticamente no hay. Estás hablando de Líbano, es la tercera parte del país. Siria son minoría, pero gobiernan de una manera esotérica a través de los alawitas, que es todo un tema, ¿no? Es muy complejo esa parte del mundo, etcétera. Pero aquí, mira, yo te quiero hacer una pregunta fundamental ya más geopolítica. En cosas que yo he leído, ahorita no voy a citar porque tampoco voy a estar peleándome con media humanidad. Comienzan con esta premisa. Biden es católico, lo cual es cierto. Es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. Se puede que no. Guadalupano, ya salió que es devoto de la Virgen de Guadalupe. Sí. Eso lo dijo Andrés Manuel, presidente de México. Y luego Nancy Pelosi es católica. A veces se olvida la gente de eso, que es muy poderosa. Y no hay presencia presbiteriana, evangélica, de la mayoría de los blancos que son protestantes, nos guste o no, en Estados Unidos. Ahora, hay 1.300 millones de católicos en el mundo, hablando de cifras. Ahora, yo sigo mucho esas cosas, Sebastián. Soy muy observador en eso. Porque para mí la demografía te marca la dinámica tanto del pasado como del futuro. Por ejemplo, esto de ver que los cristianos, gracias a Baby Bush, te lo agradecemos, y a Clinton, pero son paganos, eso no tiene nada de protestantes, de católicos, de cristianos. Son paganos disfrazados, bursatilizados. Son los que han destruido a los cristianos en el Medio Oriente. Es que ellos empiezan sus políticas, acabaron con no solamente con el Medio Oriente, acabaron con los cristianos. Eso es importante que se sepa en Occidente, todo este doble discurso hipócrita. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, tienen ustedes Egipto, que es el país musulmán más numeroso del mundo árabe, 106 millones de habitantes, y el 10% son coptos ortodoxos. Incluso hasta se pelean con otras sectas en Jerusalén, pues, los restos de Cristo, hablando en los términos teológicos, ¿no? Hay 7, ¿cómo pueden haber 7 sectas repartiéndose el pedazo de la cruz, ¿no? Bueno, y esa cruz, ya para qué me meto a hacer, ya la han vendido millones de veces, ¿no?
Bueno, así es, desgraciadamente a veces ciertas sectas se desvían de sus contenidos espirituales. Pero me llamó mucho la atención, incluso vi allá coptos ortodoxos de Egipto en Jerusalén. Bueno, a lo que quiero llegar, son el 10% de la población y también han sido perseguidos por los yihadistas. Entonces, ahí pueden encontrar algo en común para yo creo que es el momento del ecumenismo, pero básicamente lo que quiero fundamentar, no sin dejar de lado que ahora en Turquía, esta maravillosa, lo que fue iglesia de Santa Sofía, prodigiosa, no puede haber algo más bello, que luego pues llega la conquista de los sunitas, son otomanos, selyúcidas, todo eso. Vean cómo tocando cada punto del Medio Oriente, abrimos una enciclopedia histórica. Cada punto tiene su historia. Y tú no le puedes ir a un país sin historia, con historia reciente del siglo XVII, con todo el respeto de Estados Unidos, que entienda a países que tienen un historial de 5,000 años. Pues nunca lo van a entender. Y me llamó la atención que en este momento de alta tensión, que ahí también lo tienen que superar algún día los neo-otomanos de Erdogan, que es una potencia regional, nos guste o no, que por cierto con la que tiene extraordinarias relaciones Irán. Esto poca gente lo maneja, creen que ya es negro o blanco, ¿no? Como es sunita Turquía, ergo se odia con Irán. Muchas cosas de las que hace Irán las hace a través de Turquía por las sanciones. A mí me ha tocado ver turistas iraníes en Estambul. Hay una gran, porque no tienen lugar a dónde ir con tanto, les han cerrado todo el mundo, pues van a Turquía de turismo cuando pueden hacerlo, ¿no? Además tienen una frontera en común, tienen intercambios, es decir, no hay tal esa discordia también entre sunitas y chiitas, cuando uno ya entra aquí desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Porque a los dos les conviene un acercamiento, además las dos, Turquía e Irán, forman parte, bueno, a Irán no, la tienen fuera del G20, pero Irán tiene, pese a las sanciones, es verdaderamente prodigioso, tiene una economía que está entre las primeras 20 del planeta. Es autosuficiente, crea sus drones, hace sus propios submarinos, tiene un gran avance tecnológico en materia de isótopos nucleares, etcétera, etcétera. Obviamente es el enemigo a vencer. Y regreso al punto de partida, esa escuela de pensamiento que he venido siguiendo también, en que el Papa Francisco, que tiene una extraordinaria relación con Biden, los dos son católicos, y obviamente Biden respeta al Papa, a este Papa Francisco. Y muchos se preguntan, ¿no estará usando Biden de carne de cañón? Este es para ti, Sebastián. De carne de cañón al ingenuo, lo digo con respeto porque yo soy católico maronita, somos de los primeros cristianos de la humanidad. No estarán usando al Papa Francisco de carne de cañón, que pareciera ingenuo en estos momentos, cuando apenas lleva un poco más de un mes Biden, exitosos por ciento, hay que reconocerlo, para desestabilizar a Irán, usando precisamente la visita a Najaf, y además, cuando ahora está en una encrucijada el devenir de las negociaciones o reanudarlas, ¿no? De Estados Unidos ya con Biden, con Irán, que no se dejó. Y ahora Irán viene por un momento interesante, nos guste o no. Viene el Ramadán próximamente, y luego vienen las elecciones que son del presidente, ¿no? Sheikh Zayed, vienen las elecciones del presidente. Yo veo difícil que Irán en esos momentos ceda a cualquier tipo de presión de Estados Unidos y menos de sanciones.
Parece ser que Biden quiere reanudar la negociación con Irán, agregándole lo de los misiles. Esa sería la única diferencia con la negociación anterior, que hay que festejársela a tanto Obama. Yo soy muy crítico, así como digo una cosa, digo la otra. Yo vamos a hablar de un asunto y lo tocamos en específico. Y no a ciegas me voy con Obama o a ciegas me voy con Trump. Eso no existe, aunque los dos son la cara de la misma moneda, que no nos vengan. Así es la geopolítica. Tampoco la geopolítica que cambia porque se va Trump y llegó Biden. Pues no entender nada de geoestrategia, no es entender cuáles son los intereses de Estados Unidos en el mundo, así de fácil. Y además Irán se vuelve, e Irak también, se vuelven más exquisitamente fundamentales, porque son el paso de la ruta de la seda que pretende hacer China para conectarse con Europa. Ese es, si no, no pasaría nada. Entonces, a lo que quiero llegar, están empujando, bueno, va a ser muy difícil que sin conocerse el nuevo, que Rouhani solo, que ya apostó a una negociación con Estados Unidos, con la dupla Obama-Biden, que la pisoteó, hay que decirlo abiertamente, Trump, con la mano en la cintura para beneficiar a Netanyahu, que también hay que decir, Israel no es homogéneo. Es decir, aquellos que se lanzan al ruedo a defender o a fustigar, en Israel vienen elecciones en unas pocas semanas y está muy apretada la situación ahí. Naturalmente ahí van a haber cambios interesantes. Por eso me llama la atención, no me llama la atención la visita ni el ecumenismo del Papa Francisco. Me llama la atención el timing, el momento. En geopolítica, la coyuntura es casi todo. A ver, ¿por qué hay elecciones en Israel próximamente? Vienen elecciones en Irán. Veo muy difícil que, al menos que Rouhani se quiera suicidar, lo digo respetuosamente, pues aceptará cosas, por eso le va a ir muy mal a sus partidarios en la elección, que hasta donde sé, porque también leo diario la prensa iraní, como leo la israelí, pues yo tengo que sopesar, si no, ¿cómo hago análisis? Si no voy a ser propagandista. Le va a ir bien al grupo, pues digamos, a mí no me gusta la palabra radical, ¿cómo le diríamos? Al grupo menos negociador, menos entreguista, vamos a ponerlo así, con Estados Unidos. Y está reapareciendo Ahmadinejad. Cuidado, ¿eh? Y cada vez que aparece Ahmadinejad, como decimos en México, y retiembla en su centro la tierra. Es decir, no estamos... Es decir, en Irán manejan muy bien eso. Aunque también hay que entenderlo, el presidente en Irán no tiene la estructura de la teocracia, porque es una teocracia la iraní. El máximo mando lo tiene el ayatollah Ali Khamenei, o estoy equivocado, Sheikh Zayed. Y luego viene el grupo de sabios que se dé el lujo de decir, este entra en elección, aquel no entra, y van depurando. Y yo pondría en tercer lugar la presidencia y en cuarto lugar el famoso Majlis o el parlamento iraní. Está bien así la estructura, ¿no? Es decir, que no entienda esa estructura, es una estructura teocrático-democrática, curiosamente, pero hay elecciones, nos guste o no. Y obviamente el Supremo, que estas cosas no las hace el ayatollah Sistani, no se mete por todas las diferenciaciones, sutilezas, matices que aquí nos ha ilustrado Sheikh Zayed, no las hace el ayatollah Sistani en Irán, pero cuya frase final sacude al 60% de la población. Se dice fácil. Entonces, ese timing es el que me perturba. Que vaya visitado, ¿por qué no se esperó el Papa Francisco? Es una pregunta, ¿eh? Cosa que tengo que ser autocrítico desde mi propia religiosidad. Digo, también
el Papa Francisco maneja 1.000, bueno, eso, yo no sé si los 1.300 existan. En el Medio Oriente, prácticamente hay que decirlo, los cristianos están en vías de extinción, gracias a Clinton y a Baby Bush, y a Obama, se los agradecemos muchísimo. Y Europa está en una fase, yo diría, de agnosticismo. Amigo, me ponen la estadística, hay 1.300 millones de católicos y tantos hay en Europa. Digo, pues, que me los presenten a los católicos europeos, porque ya no los veo, ¿eh? Bueno, y donde está precisamente la mayor parte de los católicos del mundo, naturalmente están en Brasil, México, Filipinas, curioso, ¿eh? Filipinas y Estados Unidos. Es decir, ya Europa, yo no sé qué sea hoy, ya se volvió pagana, ya no sé qué sea Europa. Y ahí, bueno, ahí viene, ¿por qué le critican al ayatollah Sistani de no meterse en política? Lo que hizo el mismo Cristo, a César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Es decir, no se mete en asuntos políticos, como lo hizo Cristo. Cristo dijo que César decida eso, que esa es la esencia de la laicidad en el mundo. Si uno no entiende el génesis del laicismo en Europa, es que nunca supo qué profirió Cristo. Entonces, y ya vea, te diste todo esto, porque ya viene la pregunta exprofeso. A mí, te digo así desde lejos del bosque, yo creo que la visita del Papa sí cumple todo lo que hemos elaborado acá. Todo lo que hemos dicho. En resumen, ¿no? Yo creo que con sus disonancias relativas y perspectivas. Pero lo que me hace ruido es el timing. ¿No será que usaron los Estados Unidos, más allá de Biden, que trae su política, Estados Unidos, con o sin Biden, trae su política propia? Y ese mismo grupo que ya regresó, que estaba gobernando con Clinton y con Obama, y Baby Bush, los neoconservadores straussianos, están de nuevo en el poder. Todo el grupo de Paul Wolfowitz, de Johns Hopkins, que por cierto de ahí es el gato Gatell, el que destrozó la salud pública en México. Que en México hay una gran... En México somos mega ingenuos en geopolítica, ya olvídense. Aquí todo es negro y blanco y depende de quién te lo dice. Bueno, entonces no estará usando el Deep State tanto a Biden, el catolicismo de Biden, su conectividad con el Papa Francisco, para desestabilizar el chiismo en general, que va desde el Hezbollah en Líbano, pasando por los alawitas de Siria, los chiitas de la escuela de Najaf en Irak, con los chiitas que son los principales del mundo, estamos hablando 90% de todo Irán, que están en 86 millones de habitantes, para precisamente presionar al máximo y pegar donde duele, que es la cuestión religiosa, pegarle a la teocracia iraní. Bueno, es una pregunta amplia. Como primera cosa, yo no creo en la ingenuidad de ningún jesuita, ¿sí? Sabemos perfectamente qué lugar han ocupado los jesuitas dentro de las órdenes católicas, y nunca ninguno de ellos se ha destacado por la ingenuidad, ¿no? Casi al contrario, muchas veces fueron acusados de tener una fachada progresista, por decirlo de alguna manera, y por otro lado siempre estar en búsqueda del poder. Por cierto, de un poder con una concepción globalizada, ¿sí? Si se quiere, y parte de la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, tiene muchos elementos que realmente nos llaman la atención porque habla de esta cuestión ecuménica
de un mundo globalizado y demás, de las sociedades abiertas, dice esa palabra, ¿no? Esa frase es de Soros. Por supuesto. Open Society, ya me aterraste. Oye, te está saliendo lo argentino, Sebastián. ¿Estás defendiendo demasiado al Papa argentino? Es uno de los títulos de Fratelli Tutti, habla de las sociedades abiertas, y obviamente eso nos remite, ¿no?, a George Soros, el gran mega especulador, que tal vez es una de las caras visibles de las corporaciones y un acercamiento, podríamos llegar a decir, a un mundo globalizado. Tengo por ahí un audio que se está metiendo. En ese sentido, y creo que mi respuesta también, un poco como argentino, como usted lo ve, no puede dejar de tener un tinte de católico, porque yo pertenezco a la Iglesia Católica, soy bautizado, fui a colegios católicos, bauticé a mis hijos, entonces soy un católico, pero un muy mal católico, porque los buenos católicos no dudan de la infalibilidad del Papa. Eso es un pecado en sí mismo. Quien duda de la infalibilidad del Papa, que es el sucesor de Pedro, en nuestro tiempo, está cometiendo un grave pecado, y yo realmente dudo de la infalibilidad del Papa. Porque lo vi al Papa entrar al Congreso de los Estados Unidos en el momento que Joe Biden era presidente del Senado por ser vicepresidente de Barack Obama, y en su primera frase decirles que se sentía muy feliz de estar en el centro de la democracia y las libertades del mundo, en sus primeras 3 palabras, lo que ocasionó la ovación de pie de demócratas y de republicanos, para decir, bueno, aquí estoy yo, como primera instancia. Perdón, fue antes de la elección del 3 de noviembre, obviamente, ¿no? Exactamente. Por eso, con Biden como presidente del Senado durante la presidencia de Obama. Recordemos que hoy el Papa está cumpliendo 8 años desde que asumió como Papa, ¿sí? Ya digo que no regresa a Argentina, ¿eh? Bueno, ahí hay una cosa que muchos especulan, si es cierto o no, pero el Papa está muy molesto por la legalización del aborto en Argentina. Está muy molesto. Porque el Papa tuvo un distanciamiento con el gobierno de Macri y tuvo un acercamiento, si se quiere, con los gobiernos peronistas. Entonces, ahora que hay un gobierno peronista y en este contexto... Pues ya ves que lo acusan de peronista al Papa Francisco. Sí, yo no sé si da el perfil, porque también lo acusan que durante la dictadura argentina no hizo todo lo que pudo para dar información sobre los 30.000 desaparecidos que hubo, y entre esos detenidos hubo 2 jesuitas que salvaron su vida, pero que muchos especulaban de que por qué Bergoglio, ¿no?, que es su nombre real, no hizo más en ese contexto para salvaguardar a sus hermanos jesuitas, dado que él ya era la cabeza de los jesuitas en la República Argentina. Entonces, tan peronista tampoco. Sí tuvo un acercamiento muy diferente con los gobiernos de Cristina Fernández y un poco con Alberto, y mucha distancia con Macri. Ahora, evidentemente no le cayó bien la reciente legalización del aborto en la República Argentina. Por eso, volviendo un poco al entorno del Papa, no podemos dejar de tener en cuenta de que hubo un año y un poquito más donde el Papa no pudo salir del Vaticano, y que entonces todos los plazos de las cosas que tenía proyectados desde hace algún tiempo, evidentemente tuvo que hacerlos en un contexto donde la prioridad para él era este viaje, y de hecho yo creo que es el acto político más importante del Vaticano en el siglo XXI. ¿Sí? No hubo otra visita de un Papa que significara más que el encuentro del Papa con el ayatolá Sistani, desde ya mi perspectiva como analista, ¿no? Entonces, es una persona mayor también, no se sabe si va a abdicar como hizo Ratzinger antes de su muerte, pero ya lo vemos con cierta dificultad de caminar, en un contexto de aislamiento social obligatorio mundial. Entonces, el primer viaje que él pudo hacer de estas características, de alguna manera cerrando un círculo que no pudo hacer Juan Pablo II, fue este. Y se da, yo sí coincido con usted, doctor, en un contexto muy especial. Lo que sí yo creo es que ayudó a dimensionar de que el mundo chiita no tiene nada que ver con esa cosa que se llama Daesh, y que
Daesh, explícales qué es. Explícales. Daesh es el nombre que se le da en árabe al ISIS, ¿sí? El ISIS es la traducción del Estado Islámico. Y que entonces hay mucha gente que lee las noticias y dice, pero los terroristas son el Estado Islámico. No, eso es una creación de un grupo terrorista que ni es un Estado, porque ni siquiera fue un califato ni nada, ni es islámico tampoco, sino que toman algunas corrientes relacionadas con los takfiríes, que era una cosa que prácticamente ya no existía, y les agregan mercenarios de diferentes lugares del mundo, con una cara visible, donde evidentemente lo que intentan es desestabilizar a los gobiernos que no están dispuestos a entregar los recursos naturales. Estratégicos. Si no estás jugando, digo, está bien para el gran público que no se quiere enterar y todo, pero ellos son los que, porque naturalmente ellos querían llevar su agenda para desestabilizar a todo el Medio Oriente. Incluso hay un escrito de un general estadounidense, este general que fue el comandante de la OTAN, hace una lista de los 7, no sé si fueron 7 u 8 países islámicos, árabes y también Irán, que había que destruir. Es decir, ellos traen su agenda. ¿Por qué? Porque sabían lo de la ruta de la seda. Y luego, ¿qué es el mundo islámico? Si uno lo ve bien, pues es la periferia de sus dos principales competidores o rivales, como lo quieras poner, que son Rusia, que tiene un 20% de musulmanes, ojo, sunitas, la mayor parte, y China, que ahora están reviviendo ahí todo lo de Xinjiang, que son como 10 millones de musulmanes sunitas, por cierto. Y ahora me mate risa que estén preocupados en Estados Unidos por los musulmanes de Xi'an, cuando se la han pasado aniquilando a todos los musulmanes del Medio Oriente y cristianos, que obviamente se lo dejo a la imaginación de los demás para beneficiar a la tercera religión monoteísta. Así es. A ver, no sé si quieras decir algo más porque ya casi nos vamos a ir, Sebastián, o si le quieras hacer una pregunta aquí a Sheikh Zayed. No, simplemente retomar un comentario del Sheikh Zayed que me pareció muy importante y que no podemos dejar de tener en cuenta en el timing que dice usted, doctor. No deja de ser el país del atentado terrorista contra el general Qasem Soleimani, me parece un mensaje importantísimo. Y ahí también es, como se dice a veces, un teléfono para el Poder Judicial y la política argentina de que el Papa, digamos, esté en ese contexto, que lleve un mensaje de paz, porque con la tradición de derechos humanos que tiene la República Argentina, por lo que nos tocó vivir en relación a la dictadura militar, la Cancillería Argentina, por ejemplo, cualquier mínimo atentado que haya en cualquier lugar del mundo, aunque sea un pequeño petardo en Tailandia, ahí sale la Cancillería Argentina a decir, en la voz de nuestro canciller Felipe Solá, un ingeniero agrónomo, por cierto, de que salen a repudiar. Por lo visto son los que más saben hoy de política, están de moda desde México hasta Argentina. Ahí están los agrónomos. Y salen a repudiar cualquier tipo de atentado terrorista. Cuando se da el asesinato de Qasem Soleimani, que es un acto de guerra, pero aparte un acto terrorista, la Cancillería Argentina y el gobierno argentino no dijo absolutamente nada, porque otra vez era ir y descubrir de que quienes siempre la República Argentina había acusado como terroristas, en realidad son víctimas del terrorismo y son quienes de alguna manera, sobre todo en la persona del general Qasem Soleimani, fueron los defensores de los cristianos, no solamente, no en Irán porque no hace falta, pero sobre todo en Siria y en Irak. Entonces, cuando se abren esos canales de comunicación, se evidencia la ignorancia sobre la que está sumergido una parte importante de la población argentina y esta situación del Papa alebrestó un poco, como se suele decir, algunos intereses que hicieron todo lo posible por intentar mantenerlo callado. Bueno, ya para finalizar, esta muy fructífera, que no sea la última, pues yo diría interacción ecuménica. Ya vemos que ahí salió más católico Sebastián que yo. Bueno, quiero hacer una acotación, tienes razón, yo creo que
a veces lo gana uno la emoción geopolítica al hablar de ingenuidad. Los jesuitas, hay que decirlo, dentro de todas las denominaciones que tiene el catolicismo, son los que salvan al catolicismo contra la contrarreforma. E incluso son con Ignacio de Loyola. Yo soy muy cercano, siempre fui muy cercano a los jesuitas. Pero hay que ser críticos, a ellos les encanta, creo que por eso me llevo con ellos. Sobre todo los jesuitas del Líbano tienen hasta su Universidad de San José, San Joseph. Incluso los jesuitas tuvieron un papa que le llamaban el Papa Negro, antes de que viniera Bergoglio, que tenía que ver con el Líbano, muy cercano al Líbano. Entonces, sé un poco más de los jesuitas. Y obviamente es la parte, no solamente son la milicia, eso fue lo que hizo Juan Ignacio de Loyola, formó su milicia para defender en contra en su momento, de quienes, con quienes tenían su contencioso los jesuitas. Sino que además es cierto, es la parte más progresista de la Iglesia Católica. Incluso se maneja en la Iglesia Católica que es como un avión que tiene dos alas. Eso es la Iglesia Católica. El ala... a mí no me gustan esos términos de conservador liberal, porque depende en qué momento se usan. Lo que fue hace 10 siglos liberal, hoy se ve súper conservador y no sabemos qué tanto lo liberal de hoy sea tan conservador como los conservadores. Yo no uso mucho esa dicotomía, pero la voy a usar para propósitos del entendimiento. Y entonces el ala, no voy a poner izquierda-derecha tampoco, porque es otra dicotomía que no me gusta, se me hace de lo más, pues, hipócrita. Tony Blair era de izquierda en Gran Bretaña, Gordon Brown era de izquierda en Gran Bretaña, primeros ministros, llevaban una política neoliberal en una monarquía neoliberal. Ahí luego me la platican, Es que de veras, ya hemos llegado a una torre de Babel lingüística, que Gran Bretaña resultó una monarquía neoliberal y cuando gobiernan los laboristas, socialista. A ver, que alguien me lo explique. A ver, ¿cómo me das esos tres términos en uno? Porque no sirven. Hoy estamos en una nueva dicotomía, me van a perdonar, y voy a hacer un poco de publicidad, porque esa es mi visión, que además no va a durar más de 5 años, entre globalistas y soberanistas. Ya incluso la palabra nacionalista no me está gustando, porque hay nacionalistas que ya son más globalistas que los globalistas. Entonces, eso, globalistas que quieren un orden mundial con un solo gobierno que controle a los demás, y los soberanistas que naturalmente quieren defender. Estados Unidos es soberanista, ve cómo defiende sus intereses nacionales, etcétera. Claro, pero no es lo mismo que ellos dominen a que los dominen. Y eso pasa con el resto del planeta. Entonces, yo manejaría más eso de soberanistas con aspiración universal, siendo ecuménicos, plurales. A mí esa es la parte que me gusta. Entonces, sí, creo que cometí una equivocación. Pido disculpas, pues son temas candentes. Si a alguien ofendí en ese sentido religioso. Los jesuitas, sin duda alguna, siempre han sido el brazo armado del Vaticano, los militantes, independiente de la palabra progresista o conservador, pero la Iglesia siempre ha manejado esas dos alas. El mejor ejemplo, Juan Pablo II, creador del Opus Dei, en México los legionarios de Cristo, ¿no? Etcétera. No abrir ahí heridas. Y la otra ala, ya no usando, póngalas donde quieran, los jesuitas. Y así se ha manejado el Vaticano desde hace 2021 años. Yo creo que es importante. Y en lo que se relaciona a la ingenuidad, también hay que conceder, también hay que ser dialécticos y ver la antítesis. Quizás también pudiéramos decir que el Papa se dejó usar.
Si no, nunca hubiera podido ir a Irak. Esa es otra. Sí, porque ahí cómo haces cuando Estados Unidos, y se olvida, desde 2003 sigue teniendo permanencia militar en Irak con varias bases. ¿Qué siguen haciendo ahí? Pues ya está votando el país, ya han votado a varios presidentes, primer ministros, que ahí es interesante la conformación de Irak. Pese a que el 60% es mayoría chiita, el presidente es kurdo sunita. Es fundamental. Es decir, el presidente es simbólico, no tiene el poder real que, por ejemplo, tendría el presidente de Estados Unidos, donde ni siquiera hay primer ministro. Y el primer ministro, si no me equivoco, en Irak, es chiita. Eso es fascinante. Y ahí tienen su mezcla, tienen las tres con una región autónoma kurda. Entonces, quizás también el Papa se dejó usar, dijo, sopesó de a ver qué dice Jalife, ¿no? De sus inquietudes, de que soy ingenuo o algo así por el estilo, y optó, vio las dos, y optó, sí, hay que hacer algo y hay que aportar algo. El Papa también ya se había reunido con el patriarca ortodoxo de Moscú. Si no me equivoco, se encontró en La Habana, Cuba. Kirill. Estoy equivocado. No, Kirill, sí. Kirilos se reunieron. Cuba, esa fue sí. una gran reconciliación. Quizás al Islam le esté faltando esa reunión también. Luego, el Papa Francisco ya se había reunido, porque vean, cuando sucedió esto de la visita, evidentemente, pues me fui a leer a los turcos y a los egipcios, a lo que dicen, ¿no? Son las potencias regionales. Y el Ahram, que quiere decir pirámides en árabe, comentó de que el Papa ya se había reunido con el Sheikh o el responsable de la mezquita Al-Azhar del Cairo, que supuestamente es uno de los principales centros del sunismo. Esto es importante a decirlo. No hay que perder de vista que el mundo sunita tuvo 3 capitales civilizadoras. Yo le pondría civilizador, pues se aportaron civilización. Los omeyas, desde Damasco, que luego son los que se expanden a España, con Al-Ándalus. Es fascinante todo eso. Y luego los abásidas, cuya figura excepcional es Harun al-Rashid, quien es al parecer, y ahí con eso vamos a concluir con el Sheikh Zayed, es el que manda hacer la mezquita del Imam Ali, yerno y primo hermano del profeta Mahoma, en Najaf. Son cosas muy fuertes. Y la tercera, los fatímidas, cuya capital es Egipto. Al final, por poder, los personajes que dio Egipto, Abdel Nasser, Abdel Hakim Amer, etcétera, etcétera. No me quiero meter más profundidad, pues todo un video, eso. Creo que cada frase que dijimos hoy da para un video. La riqueza, lo fascinante que es ese mundo maravilloso con altas y bajas, ¿no? Con, yo diría, partes gloriosas y de mucha decadencia. Ya por ahí, desde el siglo XIV, un gran pensador árabe que hace al Muqaddima, es el padre de la sociología, lo reconoce incluso Arnold Toynbee, había dicho que ya el mundo árabe estaba en decadencia, lo cual es cierto. Y sigue, por desgracia. Entonces, a lo que quiero llegar es de que nos debe la primera respuesta es esa resiliencia proclive al martirologio del chiismo. Y ya para concluir, como dirían en las corridas de toros, con una estocada mayúscula y bien puesta, es
Najaf para los iraníes es el cuarto lugar más sagrado del Islam? ¿Ustedes lo aceptan? Ya ves que se maneja Meca, Medina, ese es común a sunitas y chiitas, Jerusalén, Al-Quds, ni se diga, ¿no? Sería la tercera. En cuarto lugar, ¿qué vendría? Vendría Najaf por estar ahí para los chiitas. ¿Ali? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, pues ahí lo que quieras agregar de lo de Najaf y lo de la resiliencia de los chiitas en general. Porque también hay chiitas, si se olvida, en Afganistán y en Pakistán, donde los persiguen. Estamos hablando, ¿qué? Un 20%, ¿no? En cada lugar, más o menos, ¿no? Sí hay, pero son minoría ahí. Es decir, realmente el reino del chiismo teocrático, con esta figura muy interesante de Vilayat al-Faqih, que viene desde Platón, eso es muy importante. Es que mucho abrevó en ese momento, hubo mucha interacción entre lo macedonio, lo helénico y el Medio Oriente, ¿no? Al final todo empezó en Sumer, dícese, ¿no? Ahí nace lo que hoy se conoce como el verdadero Occidente. Otros a nivel religioso, pues se quieren ir a Ur. Bueno, cada quien es libre de ir a donde quiera, pero yo como soy un poco más laico, pues no me olvido de Babilonia, no me olvido de Nínive y naturalmente la famosa reina Semíramis, reina de Babilonia, que ahí ya tenían un gran poderío las mujeres, ¿sí? Ha sido también cíclico todo ese asunto de las mujeres. A tus órdenes, mi querido Shaikh Said. Pues muy bien, digamos, sobre lo que comprendí, usted me dijo sobre la resistencia, digamos, entre todos los chiitas que están en la zona, de todos los restos de soviético, de Afganistán, Pakistán, India, hasta Hyderabad, digamos, una ciudad mayoritariamente shia en India, digamos, Irán y Irak. Pues todo esto es una línea de resistencia que más bien tiene su riqueza en lo espiritual y en lo intelectual, que tenga, digamos, su riqueza tanto en lo material. Y pues sin duda alguna Najaf figura, digamos, un lugar históricamente bastante importante. Irak en particular, y hacia futuro también los textos que tenemos nosotros hacia que en el gobierno del justo del Salvador, Kufa, que está junto a Najaf, es el capital, digamos, del Islam en el futuro. Y este es como una parte indispensable que no se va a soltar bajo ninguna circunstancia durante, digamos, la comprensión chiita. Y digamos, mientras existe el lema de Imam Hussein alayhi salam, que está lejos de nosotros la humillación y hay que estar junto al oprimido y en contra del opresor, esos elementos lo estamos viendo en esta lógica de martirología, como usted lo mencionó, y digamos, todo lo que estamos viendo durante la guerra de Irán y Irak también se repitió numerosas veces, que por ejemplo vimos, después salieron como recuerdos que hubo ingenieros en las bases militares iraquíes que desactivaban los misiles que iban a cargar a los aviones que iban a bombardear a Irán, y después como vieron cómo es que vienen varias veces y no funcionan, digamos, o por iraníes que hacían, digamos, de alguna otra forma cuidando que no vayan lastimando a los musulmanes que están en otro, por ejemplo, conviviendo todo en Siria e Irak, apoyando. Sí, bueno,
Estábamos compartiendo sobre la línea de resistencia, como dijo, digamos, tiene que arraigos muy fuertes, históricos, y pues en la actualidad también todo esto está enfocado en particular en Irak, en Siria, digamos, y estamos viendo que la gente se trata de pues coincidir. Nosotros estamos viendo muchos jóvenes que todos los años tratan a participar en caminata que existe en Irak, digamos, donde se juntan millones de personas visitando a Imam Hosseini, compartiendo con sus objetivos, digamos, espirituales, estar lejos de humillación, estar junto al oprimido y en contra del opresor. Todas estas como enseñanzas antiguas, hoy día se está como comprendiendo como participación política, digamos, participación militar de Estados Unidos en Irak, y esto como es como el punto que lo tienen muy claro a la gente de la zona en todos estos países, Afganistán, Pakistán, los países del norte de Irán, en Irán mismo, que pues el camino es por una independencia, una resistencia, y llegar a un nivel de practicar abiertamente la religión que sea, digamos, se va a, digamos, ser posible bajo mando de un gobierno justo, y pues como mayoritariamente ahí son musulmanes, pues las atenciones se dirigen hacia líderes religiosos como Ayatollah Sistani, y pues están como punto de llamar la atención, ¿no? Todo el mundo está atento a ver como figuras como Ayatollah Sistani, qué es lo que dicen y cómo indican, y cómo se puede ir a convivir esta armonía en diferentes religiones. Es lo que es como la solución que comprende el público con la religión que tenga. Repito, digamos, la esperanza de los izadíes está, digamos, en esta línea, la esperanza de los sunnas y shias está en esta línea. O sea, no hay otro punto que crean, digamos, que pueden pues salvar de tantos problemas, y es como lo que se comprende actualmente por todos lados. Bueno, ya me acordé de, ya ven que medio tambalea la memoria, pero al final se recupera. El autor de los prolegómenos o el Mukaddamiyya es nada menos que Ibn Khaldun. Si no me equivoco, siglo XIV o siglo XV, que ya hablaba de la decadencia. Es decir, ya el mundo árabe no se recuperó de su... Imagínense, yo próximamente voy a visitar Uzbekistán porque quiero conocer Bukhara y Samarcanda. Bukhara es donde nace Ibn Sina, Avicena, que era, no solamente era médico, era sabio. Era cuando los franceses tienen una palabra que se llama polivalent, es decir, un polivalente, que vale muchas cosas, ¿no? Polivalent. Bueno, hacían de todo igual, pero ese es el renacentismo de Florencia, con Leonardo da Vinci. Es decir, si nosotros vemos ese florecimiento civilizatorio, eran personalidades que tenían múltiples especialidades. Es decir, Da Vinci no nada más pintó la Mona Lisa, por favor. Da Vinci era geómetra, era arquitecto, geómetra, matemático, etcétera. Era un mundo maravilloso. Obviamente no quiero regresar a esas épocas, estoy contento con mi época, pero sí me gusta ver los antecedentes, y eso es Bukhara. Entonces, yo no puede ser que no vaya a Bukhara. Es como cuando estuve en Mashhad, pues está a media hora, nada menos que Neishapur. Neishapur, que de ahí nace Omar Khayyam, nada menos el gran poeta persa. Es decir, cuando uno conoce bien Irán, es el país de la poesía, de las flores,
de la inteligencia, y ya nos los quieren distorsionar, que son terroristas. ¿Quiénes? Los terroristas de Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y también voy a ir a Samarcanda, se los adelanto. Espero que me den mi pasaporte del COVID, que me toque una buena vacuna, porque ya ven, están saliendo malas algunas. Y Samarcanda, que era una de las ciudades más maravillosas del medioevo, cuando en Europa todavía ni aparecían, ni Estados Unidos ni se fundaba. Teníamos los grandes pensadores, los inventos, la química, la matemática. Bueno, un día vamos a hablar de esas civilizaciones ahí. Y eso era Samarcanda. Y curiosamente, fíjense, cuando fui a Neishapur, visité la tumba de Omar Khayyam, que ya mostraré. A mí realmente quien me lo hizo conocer fue mi padre, que tenía una cultura fuera de serie. Pues imagínense, era doble primo de Gibran Khalil Gibran. Nosotros abrevamos mucho de esa poesía. Yo no sé por qué acabé en la geopolítica. Muchos dicen que hago de la geopolítica una poesía, ¿no? Bueno, espero no echar a perder la poesía. Entonces, cuando yo estaba en la tumba, ante la tumba de Omar Khayyam, le dije, te cumplí, padre mío. Pero ahí fue padre 2 veces. Fue padre a mi progenitor y fue padre al Supremo Padre. Es decir, se me cumplió un sueño de mi infancia, donde yo leía libros, teníamos bibliotecas, etcétera, etcétera, muchas de ellas incendiadas. Otra biblioteca que tuvimos en Beirut, pues ya saben, la incendiaron, etcétera. Pero estando ahí, y esa es la mejor anécdota, no la que les acabo de decir, cerca de Neishapur se encuentra una ciudad que destruyeron los mongoles, los yihadistas de su época, que es Merv, M-E-R-V, que era el Nueva York de la Edad Media, en Turkmenistán. A ver cómo hago ahí mis saltos cuánticos, pero sí, y cuando estuve precisamente en Mashhad, que por alguna razón la querían hacer la capital espiritual de Irán. Por alguna razón, tú que además eres de ahí, nos los vas a decir mejor que nadie. Y me llamaba mucho la atención porque yo concurrí a una cena, no sé qué era, creo que era Ramadán, me tocó el Ramadán, y había una cena ahí. Me llamaba la atención cómo comen en forma comunitaria. Es decir, eso no lo tenemos así tanto, ¿no? Es decir, todos los feligreses ahí en esa mezquita maravillosa del Imán Reza, y a todos nos daban nuestro paquete para cenar, y todos comíamos en forma comunitaria. Es decir, ese concepto de la umma, de la comunidad, es muy propio del Islam, que desgraciadamente Occidente lo ha perdido y se ha vuelto un país, se ha vuelto, yo diría, una entidad egoísta, materialista, individualista, donde nos olvidamos del prójimo. Eso es muy difícil que se dé en esas regiones. No se acepta. Donde uno lo ve, siempre me llamó la atención desde que yo era pequeño, desde que viví en el Medio Oriente también, toda mi secundaria y prepa y parte de universidad, me daba mucho la atención toda esta cuestión de los orfanatos, que está muy ligado al Islam. Y fíjense, una ocasión estando en Florencia, frente precisamente a la famosa construcción de Brunelleschi en Florencia, había un orfanato en el Renacimiento, donde todavía persiste. Esa es la parte maravillosa que tiene el catolicismo todavía, con caritas, con todo eso. Se acuerdan todavía de los necesitados, de los huérfanos, y yo creo que de esos mundos tenemos que rescatar mucho lo más valioso, y a mi juicio, no sé si quieran cerrar con alguna frase antes de dar mi juicio, si es que todavía me queda algo, es de que pues aquí estamos en común acuerdo, quizás no en los designios, a veces no sabemos qué hay detrás de ciertas situaciones que operan y se dan,
pero la visita del Papa Francisco, ya nos enteramos, más jesuita ahora que argentino, yo creía que era más argentino que jesuita, Francisco, al Ayatollah Sistani, es un evento histórico de gran trascendencia que fue ocultado prácticamente en Occidente. Yo se los digo abiertamente, fuera de la primera plana de la jornada, que ahí tienen sensibilidad para ese tipo de cosas, no lo vi en ningún periódico, ya ni en los medios que se dicen católicos, pero son paganos, paganos. ¿Cómo puede ser católico alguien que esté en la secta sexual del NXIBM? Por favor, periódico Reforma, Junco y su hija. Hay que tener cuidado con esas cosas también. Pero hoy, vean, hoy estamos en una guerra de propaganda, a ver quién dice la peor mentira, y hoy la verdad sufre. Ustedes saben que cuando hay guerras como las que estamos sufriendo de desinformación, pues obviamente la primera víctima es la guerra. No sé si quieran cerrar con algo, Sebastián y Sheikh Zayed. ¿Tú, Sebastián? No, simplemente agradecerle, doctor, agradecerle al Sheikh Zayed también por el espacio de poder compartir esta charla. Y en esta cosa de victorias y derrotas, de batallas y de guerras de las que estuvimos hablando, si me pide una frase, a mí me gustaría recordar una frase, palabras más, palabras menos, de nuestro gran prócer aquí en la República Argentina, que fue el general don José de San Martín, y que decía que él prefería una derrota peleada que una victoria casual, porque en el tiempo extendida, el esfuerzo, aunque nos lleve a una derrota, nos iba a llevar a lugares mejores. Fabuloso. Sheikh Zayed. Pues mucho. Digamos, yo agradezco mucho y digamos, ojalá que pues estos encuentros vuelvan a ocurrir y que la gente conozca que tenemos muchísimo más en común en nuestra teología que las diferencias, y si la gente comprende de esto, ya los medios de comunicación y algunos intencionadamente no nos pueden tergiversar la verdad y como dejar hueco para pensar mal uno de otro, ¿no? Eso es lo que... Pues, bueno, fabuloso, les agradezco, Sheikh Zayed, a Sebastián, su valioso tiempo, su sabiduría, su conocimiento. Hay pocos como ustedes, yo diría casi los únicos de Latinoamérica. Bueno, ya no se diga en Estados Unidos, ¿no? Por este encuentro, yo le llamaría ecuménico, en el que pues analizamos en la medida de nuestra perspectiva los dos aspectos de la visita del Papa Francisco a Irak, que fue de tintes teológicos y a mi juicio también de características geopolíticas. Hasta la próxima.